¿Cómo funcionan los parámetros de consulta? O en inglés, si te gusta más, query parameter. Es facilísimo. Al final de nuestra dirección web y después del signo de interrogación, vamos a ver algo como clave igual a valor. Por ejemplo, si estás buscando una canción de rock, podrías ver una URL como esta, donde categoría vendría a ser nuestra clave y rock nuestro valor. ¿Ves? Es súper intuitivo. Vamos a probarlo. Soy Luis y sin más, vamos al código. Bien, ahora al ensuciarnos las manos. Para que esto sea pan comido, vamos a tomar el enlace que ya teníamos funcionando y copiamos. Primero borramos el parámetro de ruta que teníamos y ahora en nuestro código le vamos a decir que queremos un filtro por género. Vamos a cambiar el nombre del método para que se entienda bien y le indicamos que el argumento, o sea, la clave es genre. Y lo que le vamos a pasar es un texto, o sea, un string. Y la magia sucede cuando actualizamos nuestra documentación, importantísimo por cierto, vemos que el sistema automáticamente te dice, hey, esto es un parámetro de tipo query. Vamos a ejecutarlo. Escribimos PUC y está. Mira cómo la dirección se genera perfectamente con el formato interrogación genre igual PUC. Si probamos con rock, lo mismo. Y si probamos con algo que no existe como rock and roll, nos devuelve un resultado vacío. Justo lo que queríamos. Genial. Pregunta, ¿podemos añadir más de un parámetro? Claro que sí. ¿Quieres filtrar por género y por año? Sin problema. Lo único que tienes que hacer es añadir otro argumento en la definición de tu método, como por ejemplo, año de tipo entero. Aquí de momento no vamos a entrar en la lógica de cómo filtrar por año, solo quiero que veas cómo aparece en la documentación. Actualizamos la documentación de nuevo. Y ahí lo tienes, nuestros dos parámetros de consultas listos para usar. Si probamos con un género, el sistema nos dirá, oye, el año es obligatorio. Así que se lo añadimos, aunque por ahora no haga nada, solo para que nos deje pasar. Y listo. Mira cómo la dirección web se modifica añadiendo el año después del famoso ampersand para separarlo del parámetro anterior. Y por último, el retoque final. Y para terminar, no te olvides de algo crucial. Siempre hay que actualizar nuestra documentación, así todos saben qué esperar. Y en lugar de un null feo, vamos a ponerle una excepción para que se vea más profesional. Y con esto estamos listos por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Te dejo el link del repo aquí abajo. ¿Te ha gustado? Regálame un pulgar hacia arriba, comparte este vídeo. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios.